irmãos em Cristo e também amigos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo y también los amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más dentro del tema general. Quien tiene oído, oiga. Estamos hablando con relación a las 7 iglesias de Apocalipsis y específicamente de la iglesia en Sardis. El título del mensaje 10 es Sardis, tesoro oculto en el campo. La lectura de la Biblia es Mateos 13, versículo 44. Nosotros estamos hablando directamente del auditorio de la iglesia en San Pablo y al mismo tiempo está sucediendo en la estancia la conferencia Generación Santa. Por eso que nuestros adolescentes no están aquí, están en la estancia en Sumaré y también los que los cuidan a ellos están allí. Y nosotros volvimos aquí para hablar de este mensaje y grabar este mensaje para hoy a la noche que será transmitido a toda la tierra. Gracias a Dios, queridos hermanos, nosotros no tenemos como demostrar en nuestro corazón de gratitud que es todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, especialmente con nuestros adolescentes. Quien ya fue padre de adolescentes, quien es padre de adolescentes, ya sabe las dificultades que nosotros tenemos en esa faja etaria. Es una faja etaria generalmente que son los adolescentes se alienan a todos, se apartan a todos, irritados con todos, enojados con todos, especialmente con las cosas de Dios están apáticos, pero Dios está haciendo un milagro entre nosotros. Desde el año 2020, cuando Él nos reveló Salmo 110, versículo 3, atendiendo al pedido del Hijo de Dios, que nosotros leemos en Salmos 2, capítulo 2, cuando el Padre le dijo al Hijo, pídeme, y yo te daré las naciones por herencia, y también las extremidades de la tierra por tu posesión. Y como respuesta del pedido del Hijo, el Padre entonces, en el capítulo 110 de Salmos, versículo 3, Él dijo, tu pueblo se presentará voluntario y como gotas del rocío descenderán del cielo, hermanos, como gotas del rocío en el día de la aurora, en el momento de la aurora. Tus jóvenes santos para formar el ejército de jóvenes santos, para luchar, para traer el reino de los cielos aquí de vuelta a la tierra. Nosotros hemos visto con nuestros ojos a nuestros adolescentes que eran apáticos a las cosas del Señor. El Señor hizo un milagro. Ellos están levantándose como pequeñas leñas, encendiéndose. Están encendiendo los troncos, los adultos y los jóvenes. Y en todo lugar esto está sucediendo, no es algo aislado. El Señor está haciendo milagro con nuestros adolescentes. Ellos están en la estancia encendiéndose. Ellos están cambiando el perfil de las reuniones de la iglesia. Entonces nosotros solo podemos alabar al Señor por esto. Es su momento. Ustedes saben por qué es la razón que el Señor nos ha bendecido tanto. Es que ellos son simples al recibir la palabra del Señor. Ellos creen en la palabra del Señor y ellos fueron simples en obedecer y hacen todo lo que la palabra ha hablado para ellos hoy. Ellos acompañan de cerca cada palabra, cada mensaje de la palabra profética. Ellos hacen transcripciones de los mensajes para grabar mejor
Ellos hacen inmersión en la palabra, ellos hacen grito de guerra, ellos salen a las calles para predicar el Evangelio, ellos hacen el colportaje predicando el Evangelio del reino. Ellos están como locos por el Señor. Ellos fueron contagiados por las 7 antorchas de fuego que arden delante del trono de Dios en este momento final. El Señor mandó como los 7 espíritus de Dios para recorrer toda la tierra. Hermanos, por eso nosotros estamos muy alegres. Ellos son nuestros modelos de simplicidad. Hermanos, cuanto más grande nos ponemos, más complicados somos. Somos más cuestionadores. Nosotros perdemos la simplicidad y perdemos la pureza debidas a Cristo, debidas a Dios. En verdad, hermanos, nosotros debemos cuestionadores en todos, pero no cuestionadores en la palabra de Dios. Cuando vemos que la palabra viene de Dios, nosotros debemos dejar todas cuestiones de lado. Nosotros debemos tornarnos como un niño. Esta es su bendición. Entonces, el hermano Mauricio me dio en esta reunión un versículo que está en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 39, que nos dice así: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Este versículo está dentro del contexto en que Dios quitó al pueblo de Israel con su mano poderosa y los trajo hasta el desierto. Y habiendo caminado por el desierto, ya estaban al límite por entrar en la tierra de Canaán, en un lugar llamado Cades Barnea. En este punto los hizo ver, contemplar la buena tierra que el Señor les había prometido. Y en el versículo 22 de Deuteronomio 1, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traiga razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Esto dijo Moisés: y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Los 12 espías entraron a la buena tierra para espiarla y confirmar que la tierra era una tierra buena. Ahí el versículo 26 viene un sin embargo. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Hermanos, toda la palabra del Señor es una orden para su pueblo. Y cuando Dios ordena, hermanos, cuando su pueblo cumple, es siempre bendición cuando nosotros cumplimos, creemos en la palabra de Dios y cumplimos la palabra. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. El pueblo son grandes, muy grandes. Son gigantes a nuestros ojos. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hilos de Anac,
Los hijos de Anac son gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Hermanos, vamos a obedecer la palabra del Señor. Creer sin dudar. Si el Señor habló, si el Señor ordenó, hermanos, vamos a obedecer, que la victoria será nuestra. Porque Él peleará por nosotros. Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. En Egipto Él probó esto. Delante de vuestros ojos y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, cómo trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta que llegaste a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Cuando el Señor manda, hermanos, el Señor va delante de nosotros. ¿A quién iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habías de acampar? Con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduvieses, y con la nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que quiso y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Moisés está hablando. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ustedes los desprecian a ellos, a sus niños, a sus preadolescentes, sus adolescentes que no saben nada. Ellos entrará, a ellos la daré y ellos la heredarán, ellos la dominarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar. Vuelvan atrás porque ustedes no van a entrar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A los adultos. Aunque el Señor haya hecho tanto en nuestra vida, aún no aprendimos a confiar en el Señor. No aprendimos a ser simples como nuestros adolescentes están siendo simples. Pero hermanos, aún hay esperanza para nosotros. Podemos ser los dos que entraron. Toda la generación volvió y cayó en el desierto. Pero aquella generación, hermanos, dos entraron: Josué y Caleb. Nosotros también podemos entrar en la buena tierra de Canaán siendo Caleb y Josué, confiando en el Señor. ¿Está bien? Vamos a confiar en el Señor. Vamos a ser como nuestros adolescentes, con simplicidad, con pureza en el corazón. Hermanos, confiar en la palabra profética y seguir practicando la palabra. Nosotros vamos a ser Josué y Caleb. Nosotros vamos a entrar también en la buena tierra de Canaán. Oh Señor Jesús, en la abertura de las conferencias Generación Santa, la conferencia de los adolescentes el sábado a la mañana, yo di una palabra a ellos usando 2 Timoteo capítulo 3. Capítulo 3, usted puede abrir su Biblia en el capítulo 3 de 2 Timoteo. Allí comienza así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estos últimos días son los días en que nosotros vivimos. Nosotros estamos en el final de los tiempos. Y en el final de los tiempos son días difíciles. ¿Saben por qué son días difíciles? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Cada uno piensa solo en sí mismo. Cada uno piensa en su propio interés, en su propio beneficio,
no piensan los otros, no solo piensan en sí mismos. Estos hombres serán avarientos. Ellos codician todo, quieren tener todo y luchan para que ellos tengan estas cosas. Ellos serán vanagloriosos, orgullosos, soberbios, arrogantes. Creen que saben todo, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud es algo feo. Serán ingratos, impíos, sin afecto natural. No parecen ni hombres, no tienen afecto natural, afecto humano. Implacables, calumniadores, hablan mal, sin ningún temor. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Habla bien de usted delante tuyo y te clava un puñal por atrás. Impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta situación no sucederá solo en el mundo. Esta situación también puede suceder en la iglesia. Yo voy a dar un pequeño ejemplo. 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver. 1 Timoteo, capítulo 3. Pablo, él habla de una manera muy positiva que la iglesia, versículo 15, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esta es la situación normal de la iglesia. La iglesia es la casa del Dios vivo y la iglesia es la que sustenta la verdad, la misma realidad. Es la columna y base de la verdad. ¿No es así? Dios desea no hacer de la iglesia solamente una entidad religiosa de fachada. No, Dios quiere que la iglesia sea la casa del Dios viviente y nosotros tengamos la realidad de la vida de Dios. Nosotros no tenemos solo la apariencia de un buen cristiano, sino que nosotros tenemos la realidad de Dios. Por el contrario, nosotros debemos tener la realidad de nuestro vivir, en nuestro comportamiento, porque la iglesia es la que sustenta la misma verdad, la misma realidad. Esto Pablo dice cuando estuvo preso por primera vez en la prisión domiciliaria en Roma, cuando él lo escribió. Cuando él salió de esta primera prisión, visitó las iglesias, él escribió la primera carta a Timoteo. Pero cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, ya había pasado 2 o 3 años. Él ya estaba a punto de ser martirizado. Y en ese momento, él vio la confusión en la iglesia. 3 años atrás, él dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es la casa del Dios vivo. Pero 3 años después, ¿qué dice? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Ahora era la casa del Dios vivo, pero ahora él habla. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. De repente, la casa, la iglesia, que es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, se tornó una gran casa que tiene vasos para honra y también tiene vasos para deshonra. Hay oro, plata, pero también hay madera y hojarasca. Entonces, hermanos, esta era la situación ya aproximándose al final de los tiempos. Así pues, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? En el tiempo final, usted tiene que tomar una decisión. En que existe una tendencia de ir al mal, pero usted tiene que ser purificado para tornarse un vaso de honra, ¿entienden? Ahí en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a conservar nuestra pureza. ¿Usted quiere entrar en la buena tierra de Canaán? Conserve la pureza. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Pare de llenar su cabeza con cuestiones. No haga esto. Sea simple, sea puro para las cosas del Señor. Invoque el nombre del Señor. Como que sea de corazón puro. Y busque la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahí entonces yo continué en 2 Timoteo 3. Yo hablé. En esta situación del final de los tiempos, en esta situación de las tinieblas, de la oscuridad, es que todos buscan satisfacer sus propios deseos, todos son egoístas. Pero hermanos, usted puede ser diferente. Pablo dijo a Timoteo en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Hermanos, esta es la situación de los adolescentes hoy y puede ser su situación hoy como adulto. Todo el mundo sigue en una dirección equivocada, pero usted puede seguir diferente. Pero tú has seguido mi doctrina. Hermanos, siga de cerca la palabra profética. No pierda una palabra. Haga inmersión de la palabra. Inculque la palabra en su corazón. Usted va a estar siguiendo de cerca, va a ser su salvación. No solo siga de cerca mi enseñanza, sino mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Hermanos, hasta mis persecuciones y mis sufrimientos, usted los ha acompañado. Ahora, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres perversos que no quieren seguir el camino de la palabra profética, quieren seguir el camino de criticar, cuestionar, hablar mal. Hombres perversos, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquellos que engañan piensan que ellos son capaces. En realidad, cuando ellos son engañados, son engañados por el jefe de los engañadores, que es Satanás. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esta, hermanos, es una palabra que abrimos en la abertura de los adolescentes. Ellos están bien. Ellos están predicando el evangelio, están inmersos en la palabra. Ellos están influenciando a sus padres. Ellos están influenciando a sus compañeros en la escuela. Están llenos de vida y vitalidad. Pero ellos tienen que avanzar más. ¿Y cuál es el avance de ellos? El progreso. La palabra que ellos están haciendo inmersión, están inculcando en el corazón. Ellos necesitan permanecer en esa palabra. Esta palabra necesita inculcar en ellos y necesita hacer diferencia en sus vidas. Esta palabra necesita madurar en ellos. En otras palabras, ellos necesitan crecer. Ellos necesitan madurar. Entonces, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es todo esto. Va a ayudar a un adolescente. ¿Y cómo adolescente va a ganar luz en la palabra? Es por la palabra que Pablo hablaba con ellos. Tú has acompañado de cerca mi enseñanza. Entonces la palabra profética trae revelación, trae luz para la vida que usted tiene en sus manos.
Y esto va a hacer que el último versículo, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto también puede ser traducido como maduro. Entonces, el objetivo de los adolescentes haciendo todo esto que están haciendo, inmersión en la palabra, predicando el evangelio, haciendo colportaje, hermanos, no es solo tornar una vida de ova a ova, no, ellos necesitan crecer. La palabra necesita madurar en ellos, aunque tienen poca edad, pero las personas puedan percibir que ellos tienen madurez, ellos tienen contenido. Y no solo esto, enteramente preparado para toda buena obra. La obra de Dios va a necesitar de personas preparadas. Nosotros estamos necesitando de 3 colportores o 4 colportores para África del Sur para ir inmediatamente en el comienzo de agosto. Evilacio, el hermano Evilacio está aquí. Evilacio ya va a viajar, ¿en qué día? 2 de agosto. Día 2 de agosto va a viajar para Sudáfrica. De repente estamos buscando 2, 3 o 4 colportores. ¿A dónde vamos? Vamos a procurar. Fuimos al PAC. Porque en el PAC ya son los hermanos con más experiencia. Ya están siendo preparados para la obra. Nosotros encontramos 2 que ya están yendo. Estamos encontrando el tercero. Vamos a ver si encontramos más. Hermanos, usted tiene que estar listo para la obra. No puede estar adolescente para siempre. Adolescente tiene que madurar. Tiene que tornarse joven. Y joven también no puede estar siempre todo el tiempo joven. Tiene que estar preparado para cualquier momento que el Señor tenga necesidad. Listo para la obra. ¿Usted está listo para la obra? Entonces preparen sus pasaportes. Comprobante de vacunas completas. Cuando esté pronto usted va a salir. Oh Señor Jesús. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? África. Hermanos, están sucediendo milagros en África. Ya hace un año que estábamos trabajando en Angola de una manera diferente, estableciendo los CPEP, trabajando con el colportaje dinámico. Nosotros estamos teniendo otro futuro allí. Ahora sí, ahora va a avanzar. Los hermanos de la región 6 están aquí. Especialmente Dede, que estuvo allí. Ahí está Dede. Recién volvió. ¿No es así? Recién volvió. Hermanos, gracias a Dios, hermanos, el equipo de colportores ya están sembrando casi 100 libros por día. 100 libros por día. En Angola, el Evangelio del Reino. Hermanos, y nosotros estamos alcanzando ministro del Estado, secretario del Estado, empresarios por el colportaje. Y no es diferente ahora. En Kenia, Uganda, Congo, Camerún. Y ahora llegamos a Tanzania. Y de África del Sur fuimos a Mozambique, Madagascar. ¿Qué más? Malawi. Hermanos, nosotros no fuimos a Namibia aún. Hermanos, el Señor está entregándonos a nosotros toda la tierra para la manada pequeña que tiene poca fuerza. Entonces, aquí hay un hermano de Timor del Este. ¿Dónde está? Daniel. Hermanos, allí va a abrir la puerta para que entremos a Asia por el sudeste asiático. Nosotros ya tenemos otro Daniel en Corea. Tenemos hermanos en Japón. Pero nosotros podemos entrar por el sudeste asiático. Por Timor del Este vamos a entrar en Indonesia. Hermanos, el Señor está haciendo las cosas. Hay gente que está preocupado criticando inmersión, grito de guerra. Vamos a levantar los ojos.
Toda la tierra. El Señor quiere tomar toda la tierra. Yo necesito volver al mensaje que ni aún comencé. Yo ya hablé, hermanos, que estamos dentro del contexto de la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis, hermanos, comenzó con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante quitó al pueblo de Dios de la oscuridad, de la enseñanza de Jezabel, que la iglesia en Tiatira permitió, y hizo con que cosas absurdas fuesen traídas al pueblo de Dios. Y el pueblo era mantenido en una ceguera total en cuanto a la palabra del Señor, y el pueblo de Dios era mantenido en sus supersticiones. Y todos ellos creían que para que alcanzar la salvación, cada uno necesita que andar mucho aquí en la tierra. Necesita hacer que el cuerpo sufra, yendo por el camino del ascetismo, por medio de ayunos, vigilias, autoflagelaciones y mucha privación y muchos sufrimientos para el cuerpo, para poder vencer el pecado privando al cuerpo de sus necesidades básicas, y creyendo que de esa manera, pagando penitencias, haciendo que la persona sufra, alcanzar un favor de Dios para poder alcanzar la salvación. Gracias a Dios, hermanos, la Biblia se tornó algo abierto ahora. En el siglo XV, Dios permitió que comenzase la fabricación del papel y la imprenta se inventó. Y en el siglo XVI comenzó entonces el movimiento de la Reforma. Ya había muchos idiomas ya tenían su Biblia traducida, y eso hizo con que el pueblo tuviese una Biblia en la mano, y lo que ellos vieron eran que la justificación es por la fe. La salvación del hombre es por la misericordia, por el amor de Dios. Es meramente creyendo usted en Jesús y creyendo en la obra redentora. No es por su esfuerzo, no es porque usted paga promesas y penitencias, no es hacer su cuerpo sufrir para poder alcanzar algo por las obras, no es por las obras, es por la fe. Viene gratuitamente. Entonces, cuando vieron esta verdad, se libertaron entonces de toda aquella esclavitud que era mantenida bajo la ceguera y de la superstición. Ahí surgieron la iglesia en Sardis. ¿Ustedes entienden? Ahí surge la iglesia en Sardis, solo que, hermanos, piense bien, ahora ellos tienen una Biblia en la mano, la Biblia en sus manos, la Biblia abierta en sus manos. Ellos solo vieron una verdad fantástica, una verdad esencial, la fe, pero ella era una. La Biblia está llena de luz, llena de verdades. ¿Es verdad? Solo que ellos, la Reforma, dio más atención a la denuncia de los errores de la iglesia en Tiatira que propiamente buscar más en la Biblia cómo debería entonces ser la iglesia, principalmente en la cuestión del gobierno. ¿Cómo sería el gobierno? Porque en la iglesia en Tiatira quien gobernaba era la religión instituida por el hombre en Roma. Y ahora, en Sardis, ¿quién debería gobernar? Ellos no dieron atención a esto. Ellos necesitaban un apoyo político, y en Alemania los príncipes alemanes que se adhirieron a la Reforma dieron apoyo político para la iglesia reformada de Alemania, que se tornó la iglesia luterana. Y esta iglesia tenía detrás el Estado alemán. Y el Estado alemán terminó de tantas reglas, hasta eclesiásticas,
cómo debe ser la reunión, quiénes son los ministros que deben ser nominados, quién no. Entonces, imagínense el Estado, el gobierno humano dictando las reglas en la iglesia. Está todo equivocado. Ahí, en Inglaterra, la reforma tomó otra dirección. Nosotros aún vamos a continuar con el gobierno de los obispos. El error que comenzó en el siglo II aún es un gobierno humano. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo tiene que tener la autoridad en la iglesia. Pero ¿cómo es hecho esto en la práctica? ¿Ustedes entienden? Entonces, por eso que en el último mensaje yo hablé un poco sobre esto. Faltó ver en la Biblia más luz como otra cosa esencial, que es la propia constitución de la iglesia, el gobierno de la iglesia, cómo hace Dios en la práctica, que para que Cristo gobierne la iglesia, la cabeza gobernar la iglesia, hermanos. Entonces la semana pasada yo hablé sobre esto. Por no ver esto, ellos fueron recibiendo las verdades sin una base de la iglesia, un recipiente adecuado para recibir todas las verdades que van siendo reveladas. Entonces, por no tener este recipiente que es la iglesia para recibir todo esto, entonces esto no va a producir la edificación de la iglesia. No sé si ustedes me entienden. El Señor no tiene una base. Si usted no tiene la iglesia como una base para recibir toda esta bendición se va perdiendo y no va a producir lo que Dios quiere producir, que es la edificación de la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cada época que alguien descubría una verdad en la Biblia, una bendición de Dios en la Biblia, se tornaba un grupo de seguidores que vieron determinada verdad, seguían esta verdad sin la base de la iglesia, y se tornó ¿qué? Una división. Y otro grupo que vio la otra verdad y siguen esa verdad, se torna otra división, porque esta verdad, esta bendición no es para el cuerpo, no es para la iglesia. Ustedes me entienden. Es por eso que el Señor, para la iglesia en Sardis, es el Señor que dijo: tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces la reforma ya nació en un sistema muerto, porque Cristo no gobierna. Y así, hermanos, hoy nosotros tenemos solo en Brasil más de 25.000 divisiones, denominaciones. Por eso, hermanos, el Señor necesita restaurar la base cierta, correcta de la iglesia. Y hoy nosotros tenemos, gracias a Dios, yo aún voy a detallar esto mejor cuando hable de la iglesia en Filadelfia, pero hermanos, nosotros tenemos la base de la unidad de la iglesia hoy, y nosotros tenemos la palabra profética, que es la manera por la cual Cristo gobierna su iglesia. Porque la palabra profética es la palabra de Dios, la orden de Dios que da dirección a la iglesia y que gobierna la iglesia. Entonces, gracias a Dios tenemos la palabra profética. Nosotros también tenemos que aprendimos a vivir en el Espíritu. La iglesia no es algo terrenal, la iglesia es algo espiritual, algo celestial. Por tanto, los miembros del cuerpo de Cristo tienen que aprender a vivir en el Espíritu. El Padre busca hoy a los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que adorar al Señor en otra esfera, la esfera espiritual, y nosotros también practicamos en cada ciudad. Somos una sola iglesia, no hay divisiones. Entonces esta base posibilitó toda la bendición derramada, no sea para un grupo, toda la bendición derramada es para la iglesia como un todo. Por eso, hermanos, nosotros estamos avanzando. Solo que esta iglesia en Filadelfia, que voy a hablar más tarde aún. Vamos a abrir en Mateos 13 una parábola correspondiente a la iglesia en Sardis. Mateos 13, versículos 44.
Mateos 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Perdón, ¿yo dónde estoy? Y compra aquel campo. Compra aquel campo. Bueno, hay varias interpretaciones aquí sobre este campo, pero dentro del contexto de Sardis, yo voy a usar este campo, hermanos, como la Biblia abierta. Ellos no tenían la Biblia abierta y ahora en Sardis, este hombre encontró una Biblia abierta, ¿no es así? Y dentro de esta Biblia abierta, hermanos, hay un tesoro. Él fue allí, vende todo y compra el campo. ¿Está bien? Entonces voy a leer. Yo voy a colocar así. Campo en griego es agros, que significa tierra. Campo, hacienda, labranza. Debe significar la palabra del Evangelio, las Escrituras o la Biblia. Jesús Cristo es el verdadero tesoro. No tiene sentido que usted tenga esta Biblia si usted no encuentra el tesoro. El tesoro está aquí dentro. Jesucristo es el tesoro. Yo voy a leer un comentario bíblico de una persona llamada Matthew Henry. Él dice así, basado en esto que yo estoy interpretando de esta manera: el Evangelio, el campo en el cual el tesoro está escondido en la palabra del Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio que está expresado en el Nuevo Testamento. Entonces, basado en este comentario, y también como yo pienso dentro del contexto de Sardis, este campo está refiriéndose a la palabra, la Biblia. Pero por otro lado, hay otra comprensión, interpretación. Por otro lado, el pueblo de Israel era la viña del Señor, ¿no es así? En Salmos 80, versículo 14, Isaías 5, del 1 al 7, no voy a leer por causa del tiempo. Allí habla que el pueblo Israel era la viña del Señor. ¿De quién? El Señor esperaba recoger frutos. Por tanto, el campo puede ser también la viña que debe producir el fruto para el Señor. ¿Está bien? Entonces, hay posibilidad de estas dos interpretaciones. En el Nuevo Testamento, la iglesia es la viña que el Señor plantó con el objetivo de recibir de ella los frutos en la viña. Marcos, ahora le voy a pedir que abra su Biblia en Marcos 12, versículos 1 y 2. Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Hermanos, el pueblo de Dios es una viña y Dios quiere recibir frutos.
La iglesia es una viña y Dios quiere recibir frutos. Hermanos, infelizmente, la iglesia en Sardis, por causa de la Biblia abierta, por no tener este recipiente de la iglesia para recibir toda la bendición, ellos comenzaron a buscar ávidamente luz en la Biblia. Entonces, algunos hermanos, el Señor le dio una bendición, encuentra la revelación de una verdad. Otros, otra época, encuentra revelación de otra verdad como no tenía recipiente para recibir la iglesia como un recipiente, formaban grupos para que sustentaban estas verdades reveladas. No sé si ustedes me entienden. De esta manera es que sucedió. Surgieron entonces un ambiente de que yo tengo la verdad mejor que la suya. La palabra de este grupo aquí es mejor que la palabra de aquel grupo. Entonces comienza a tener competencia. Esta iglesia es mejor. Aquella iglesia es más espiritual. Aquella iglesia tiene un coro más lindo. Entonces perdió la finalidad de ser viña y producir frutos para el Señor. Nosotros no estamos aquí para ver quién habla mejor. No estamos aquí para discutir quién tiene la mejor verdad. Entonces la iglesia es una viña para producir frutos para el Señor. Por eso que la iglesia en Sardis, hermanos, trajo un legado también para nosotros. Nosotros recibimos un legado de Sardis, de que, ¿saben? Este es nuestro pasado. Nosotros dábamos mucha atención para predicadores de mensajes. Ahí comenzaban a tener hasta disputar quién predicaba mejor. Los hermanos más antiguos saben lo que estoy diciendo. Hermanos, quedó este hábito de, este hermano habla bien, aquel hermano habla bien, aquella predicación es mejor. Hermanos, dio énfasis más para las doctrinas de los mensajes que para la ejecución de la orden de Dios. Dios quiere edificar su iglesia. Dios quiere llevar su obra adelante. Solo que su pueblo quedó solo viendo quién predica mejor, quién habla mejor, y entró en la mera discusión de teologías, seminarios, mensajes buenos, mensajes malos, competencias. Hermanos, esto no le interesa al Señor. Le interesa al Señor, hermanos, una palabra que el Señor da a la iglesia como una palabra profética para producir frutos, para la ejecución. El Señor, la iglesia es una viña, Él quiere frutos. Entonces, por eso, hermanos, gracias a Dios hoy nosotros no tenemos más este ambiente. No tenemos más este ambiente. La palabra para quedar una palabra linda. La palabra es para ejecutar la obra de Dios. La palabra es para que nosotros hacer lo que Dios nos mandó, hacer la orden de Dios. Entonces el Señor quiere volver. No hay más tiempo para discutir doctrinas. No hay tiempo para discutir, esta palabra mejor, aquella es peor. El Señor habló, tenemos que ejecutar. Nosotros tenemos que presentar frutos para el Señor. Entonces, este era el objetivo. Entonces, hermanos, por eso, como miembros del cuerpo de Cristo, nuestro corazón es la tierra para recibir la semilla del reino, que es la palabra del reino, y nosotros debemos oír para producir frutos. ¿Cómo? Mateos 13. Abra su Biblia, Mateos 13. Por eso nosotros necesitamos tener un corazón correcto para oír. No es un corazón duro para criticar, para escoger cuál filósofo predica filosofía más de acuerdo a su filosofía, cuál es el equipo que usted quiere arengar. Hermanos, no es en este ambiente. Entonces, por eso, hermanos, nosotros necesitamos tener oídos para oír. Capítulo 13 de Mateos, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, hermanos, si usted está en un ambiente equivocado, usted va a oír, no va a entender nada. Usted va a ver con los ojos, pero no va a percibir nada. Hermanos, esto infelizmente hay personas que no dan valor a la palabra, no entienden nada. Versículo 15 dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hermanos, todo el problema es del corazón. Porque para unas disfrutan mucho, aman la palabra profética y está cambiando sus vidas, y para otros, lleno de defectos, de críticas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es el corazón. Cuando el corazón está endurecido, esta palabra no sirve para usted. Porque de mal agrado usted oye con los oídos y cierra los ojos. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Hermanos, si usted tiene un corazón correcto, usted va a ver con los ojos, usted va a oír con los oídos y usted va a entender con el corazón. Su corazón va a entender y usted va a convertirse al Señor y usted será sanado por Él. Por eso que la calle es la cura para aquellos que tienen el corazón correcto. Por eso el versículo 16 dice así: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Solo voy a leer la primera frase del versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oye la palabra del reino. ¿Qué es la palabra del reino? Toda la palabra que el Señor hable con nosotros es una semilla del reino y es la palabra del reino. Esta semilla del reino va a crecer o no va a crecer, depende de cómo usted recibe la palabra, con qué corazón usted la recibe. Por eso, hermanos, vamos a lidiar con nuestro corazón. Vamos a volver a la simplicidad que nuestros adolescentes tienen. Vamos a quitar este corazón crítico, este corazón complicado. Vamos a ser simples y tener un corazón para recibir la palabra del reino, y el reino va a crecer en nosotros. Va a producir frutos para el Señor. Entonces, este tesoro, hermanos, oculto en el campo, es Cristo. Ustedes recuerdan en Colosenses 2, versículos 3, que leímos un versículo que dice que en todos los tesoros, Colosenses 2, 3, ¿cómo dice? Versículo 2 dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esto quiere decir entrelazados en amor. El resultado de la palabra del reino es entrelazarnos en amor. Entrelazados en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted quiere saber quién es el tesoro del campo, el tesoro es Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh Señor Jesús, produciendo un tejido de amor coalescido, que es la edificación de la iglesia. Y el tesoro, hermanos, es la revelación de la palabra. Por un lado, nosotros hablamos que el tesoro es Cristo, pero ¿cómo yo voy a recibir a Cristo como un tesoro cuando Cristo aparece en mí? ¿Sabe cuándo Cristo aparece en usted? Cuando se revela usted. La revelación. Salmos 119, 130.
Salmo 119, versículo 130. La revelación de tus palabras alumbra y dan entendimiento a los simples. Hermanos, ¿cómo Cristo aparece en usted como un tesoro? La revelación de la palabra. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, si usted tiene la Biblia en sus manos, no haga de la Biblia meramente reglas de conductas en sus vidas. No haga meramente de la Biblia, debo hacer esto, debo hacer aquello. No, usted tiene que encontrar el tesoro en la Biblia. ¿Y cómo usted encuentra el tesoro en la Biblia? Buscando la revelación de la palabra. Cuando Dios revela a usted, Cristo aparece para usted. ¿No es así? Y es la palabra del reino. Entonces, hermanos, Juan capítulo 5 nos deja esto más claro. Juan capítulo 5 versículo 39. ¿Cómo dice? Los judíos querían discutir con Jesús, usando la ley para discutir con Jesús, no reconociendo que Jesús era el Mesías, y querían una prueba de que Jesús era el enviado por Dios, y ellos tenían un corazón endurecido. Quien tiene un corazón endurecido no recibe la revelación de Jesucristo. Entonces, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, hermanos, son el campo, pero el tesoro es Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No tiene sentido tener una Biblia abierta si nosotros no encontramos el tesoro. Y el tesoro, hermanos, es Cristo. Y usted, teniendo el tesoro, usted tiene la vida eterna. ¿Y cómo usted tiene un tesoro? Él necesita revelarse, necesita tener revelación. Y para tener revelación, yo necesito tener un corazón correcto. Entonces, hermanos, capítulo 6, versículo 63. ¿Cómo usted sabe que Cristo es el tesoro y aparece a usted en la revelación de la palabra? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Usted quiere encontrar a Cristo como un tesoro en la Biblia? Entonces usted necesita ir a la palabra. Y no es solo la palabra, es la revelación de la palabra. Usted yendo a Cristo, usted tenga vida, usted tenga la vida eterna. Entonces, hermanos, los reformadores encontraron una fracción del tesoro, la verdad sobre la justificación por la fe, y no quisieron ir hasta el Señor para continuar buscando el tesoro en la palabra como lo hizo Pablo. Porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos en Cristo. Si ellos continuaban buscando la revelación de la palabra, ciertamente ellos van a llegar ¿a dónde? Al gobierno de la iglesia. Ellos iban a llegar en el recipiente correcto para recibir todas las bendiciones que es la iglesia. Ellos deberían haber buscado más el tesoro, que se contentaron con una verdad, la justificación por la fe. Por no tener esta recipiente de la iglesia para recibir estas bendiciones, vinieron muchas bendiciones, pero no cayeron en la iglesia, favoreciendo la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían esto. Por eso, hermanos, todo el sistema está equivocado. El liderazgo de la iglesia debe ser de Cristo como la cabeza del cuerpo por medio de su palabra. Cómo Dios nos gobierna a nosotros. Cómo Dios está gobernando a la iglesia por medio de su palabra. Es la palabra que nos gobierna. Entonces los líderes de la iglesia, necesitan hacer su papel de mensajeros. Hermanos, ¿qué es un mensajero? Para las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. La carta escrita, ¿para quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso,
al ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Pérgamo y así en adelante. Y esta palabra ángel en griego significa mensajero. ¿Y qué es un mensajero? Aquel que lleva el mensaje. Si yo soy el portador de un mensaje, hermanos, el mensaje no es mío. Yo soy portador. Yo soy aquel que lleva el mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Dios. El Señor dijo para Juan, Juan, lo que has visto, y escribe a las 7 iglesias. Las 7 cartas son cartas del Señor. Y Juan, ¿era qué? Era un transmisor, era un mensajero. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, hoy, los líderes de las iglesias, hermanos, no son aquellos que son súper capaces, competentes, administran bien la iglesia. Claro que tienen que serlo, pero todo esto es la capacidad y el poder que el Espíritu está dando. No es por su capacidad natural. Entonces, los líderes en las iglesias tienen que saber su función principal. ¿Cuál es su función principal? Es la de un mensajero. Por eso que segunda Timoteo 2:2, ¿cómo le dice Pablo a Timoteo? Lo que oíste de parte mía. Lo que oíste de mí. ¿Qué oyó Timoteo de Pablo? La palabra. ¿Y esta palabra de Pablo? ¿Es Pablo? Es palabra de Dios. La palabra de Dios que le pidió, que le reveló a Pablo, y Pablo entonces lo habló a la iglesia y Timoteo lo oyó. Lo que has oído de mí, antes muchos testigos. Esto encarga, esto mismo transmite. Usted es un portador de un mensaje. Sea un fiel portador de un mensaje, entregando el mensaje original de la manera que usted recibió. No distorsione, no filtre, entregue fielmente. Hermanos, estos son los líderes de las iglesias. Estos mismos encarga a hombres fieles e idóneos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros vamos a entregar para quien va a entregar a otros. No lance perlas a los puercos. Quien tiene un corazón equivocado, no tiene sentido usted entregarlo. Usted tiene que entregar para quien va a entregar para otro. Entonces, quien es fiel, idóneo para entregar a otros. Hermanos, los líderes de las iglesias deben aprender que de esta manera Cristo como la cabeza gobierna la iglesia. Por la palabra. Pero si usted transmite un mensaje que no es fiel, que está equivocado, usted está transmitiendo un comando errado para el cuerpo. Es muy serio esto. Para esto, Dios necesita de su apóstol, profeta, como un canal dispensador de la palabra. Entonces, esto tiene que venir de un canal. Así como Pablo habló en Efesios 3. Efesios 3. Pablo dijo así. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dispensar gracia es algo que Dios confió a Pablo. Pablo es un canal dispensador de la palabra de Dios, que por revelación me fue declarado el misterio. Quiere decir, Pablo solo podía transmitir como canal dispensador aquello que Dios le reveló. Si Dios no le revelaba a Pablo, Pablo no puede transmitir sus propias palabras. ¿Entienden, hermanos? Entonces, el Señor confió a Pablo para ser este canal dispensador de la palabra de Dios mediante una revelación. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Ahí él habla, el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
A Él le fue dado esta gracia, hermanos. Él es el canal de la gracia. Y queda más claro aún en Apocalipsis 1.1. Vamos a ver Apocalipsis 1.1. Yo hablé y no me canso de hablar, porque este es un principio que tiene que gobernarnos, regirnos. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, hermanos, cuando el tesoro es Cristo, ¿no es así? ¿Y dónde está el tesoro de Cristo? En la palabra. Pero no es solo en la palabra de la Biblia. Es donde está la revelación. ¿Entienden? El tesoro es Cristo. ¿Cuándo? Cristo da la revelación. Por eso la revelación es de Jesucristo. ¿Entienden? Revelación de Jesucristo. Revelar Cristo. Él es el tesoro. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, estos siervos en el versículo 1 son los ángeles de la iglesia, son los mensajeros, los que no tienen su propio mensaje. Deben transmitir la revelación de Jesucristo. Y Dios entonces quiere transmitir a este grupo de mensajeros para transmitir a la iglesia. Solo que este grupo de mensajeros no reciben directamente de Dios, sino reciben de Juan. Recibe así. Y él, enviando por intermedio de su ángel, notificó a su siervo Juan. Entonces Dios notifica a Juan. Juan, usted es el canal transmisor de mi revelación para este grupo de mensajeros. Y usted va a transmitir a este grupo de mensajeros. Y este grupo de mensajeros son los líderes de las iglesias. Van a transmitir a las iglesias. Y de esta manera, hermanos, la cabeza que es Cristo gobierna a los miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia en Sardis no vio esto. Ahí hubo todo un desastre. Hermanos, ¿cuán importante es esto? ¡Oh, Señor Jesús! Y el poder de la iglesia, hermanos, debe ser del Espíritu, que son los 7 espíritus. Esto quiere decir, nosotros no confiamos en el hombre, no confiamos en el clero, no confiamos en qué, en lo que Roma montó de liderazgo, el liderazgo humano. Hermanos, nosotros confiamos en el Espíritu, porque el Señor que aparece a la iglesia en Sardis es aquel que tiene en su mano derecha los 7 espíritus de Dios, y también en su mano derecha las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, mensajeros de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia no viene del poder humano, no depende de la capacidad humana, no depende de la organización humana, sino que depende del poder del Espíritu. Por eso que Zacarías 4, el Señor habla sobre Babel, no es por fuerza, no es por poder, sino por mi Espíritu. Y Pablo dice en 2 Corintios 3, nuestra competencia viene de Dios, no por nosotros mismos. Seamos capaces de pensar algo como si partiese de nosotros. Todo lo que sale del hombre no edifica la iglesia. Como si partiese de nosotros, no. Nuestra competencia, suficiencia viene de Dios, el cual nos habilitó para ser ministro de un nuevo pacto. Un pacto no de la letra, sino un pacto del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por eso, hermanos, los tesoros de la palabra profética, gracias a Dios, en el libro de André Miller, que él escribió en 1800 y algo, él ya dijo cuál era la diferencia de la iglesia en Filadelfia, que va a concluir esta era y traer el reino de regreso. ¿Cuál es la diferencia? Los tesoros de la palabra profética fueron abiertos para esta iglesia. Hermanos, lo que nosotros tenemos de diferentes, nuestro gran privilegio, es lo que el Señor nos está dando, la palabra profética. Si el Señor cierra la palabra profética, se terminó. Nosotros nos tornamos un grupo religioso muerto. Pero gracias a Dios, hermanos,
Todas las semanas tenemos novedad. Todas las semanas tenemos sangre nuevo, alimento nuevo, dirección nueva. Nos renueva. Esto hace que nosotros no paremos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Es el candelero, ¿cómo dice? La antorcha que brilla hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Esta palabra no va a parar de iluminarnos. Amén. Ahora, hermanos, yo voy para la parte histórica con ustedes. Yo voy a leer ahora, ¿está bien? Yo voy a mostrarles la reforma protestante, cómo se desarrolló en Europa en aquel comienzo. Yo voy a leer las reformas protestantes en Europa. Dos hombres se destacan en la reforma: Lutero en Alemania y Zwingli en Suiza. Será muy fácil. Voy a usar las palabras de André Miller, para no decir que son las mías. Será muy difícil para nosotros definir cuál de los dos tenían un corazón más grande por el mantenimiento y la divulgación de la verdad de Dios. Podríamos decir tal vez Lutero era más caluroso y profundo, en cuanto Zwingli era más claro y más amplio en sus ideas. Uno representaba la guerra, que Zwingli optó por la guerra, y otro la paz, Lutero. Uno buscaba la victoria solamente a través de la energía de la fe y de la corajosa confesión de la verdad, Lutero, y otro imaginaba que la espada del magistrado podría, en algunos casos, tornarse aliada del Evangelio de la paz. Quiere decir, Zwingli después terminó apelando para envolver al gobierno en la lucha por la reforma. Y voy a leer otro texto de André Miller con relación a Lutero. Él era un monje agustiniano de condición humilde. Voy a explicar un poco por qué estos grandes hombres usados por Dios en el pasado eran monjes. Voy a explicarles a ustedes por qué. Porque en el periodo de las tinieblas, en el periodo de la iglesia en Tiatira, todo joven, todo hombre que quisiese servir al Señor, amar al Señor, seguir en dirección de vivir la vida para amar al Señor y seguir al Señor, él parecía que él tenía que seguir el camino del monasterio, tenía que seguir un camino de ser un monje. ¿Qué era ser un monje? ¿Era para qué? Para buscar privaciones, para de alguna manera alcanzar algún favor de Dios. No sé si ustedes me entienden. Entonces todos estos grandes hombres del pasado, por amar a Dios, querían servir a Dios, terminan siendo monjes. Pasaban a la vida de monjes. Ahí buscan en la privación de comida, en el ayuno, vigilia, en la autoflagelación, hacer sufrir. Muchos casi pierden sus vidas de tanto no dejarte tener sueño suficiente ni comida suficiente. Algunos deliraban. No sé si vieron ya, parece que esos hombres luchan con demonios. En verdad eran delirios por falta de comida, de sueño. Muchos casi mueren por esto. Entonces van a esta vida de monjes, y Lutero no era diferente. Él era un monje agustiniano de condición humilde, sin ninguna autoridad, sin ninguna protección. Se levantó para enfrentar el más degradante y bien asentado despotismo que algunas veces se impuso sobre la credulidad de los seres humanos, habiendo triunfado por completo. Quiere decir, dominó la raza humana en aquel tiempo completo en Europa. Nosotros no podemos recordar mucho de este invisible pero invencible poder. La fe siempre está en armonía con la mente y el gobierno de Dios. Este fue el gran secreto de la victoria de Lutero. Ahora voy a leer otro texto
Desde el comienzo, el gran y fatal error del protestantismo fue buscar el apoyo del brazo humano para su protección en vez de solamente dar testimonio en favor de la verdad y confiar en el Dios vivo. ¿Por qué hago cuestión de leer el texto de André Miller? Van a decir que yo estoy criticando al ascetismo. No, pero es su palabra. El protestantismo buscó el apoyo humano para establecerse. Y ¿qué estaba leyendo? Mal los reformadores habían roto con Roma, ya se sentían como apavorados por el poder remanescente del papado, porque la presión continuaba y la presión era muy grande. Esto hizo con que se extendiese sus manos buscando apoyo del gobierno civil, procurando abrigo bajo sus ejércitos. Satanás consiguió desviar los ojos de ellos de Dios, volviéndolos al poder de sus enemigos, y con esto su fuerza fue conmovida y su firmeza desapareció. Hermanos, en ese momento usted no tiene que mirar al poder del enemigo, usted tiene que mirar a Dios. Como el rey Josafat en Segunda de Crónicas 20, ustedes recuerdan, él estaba desesperado. Enemigos allí había muchos. Él no conseguía vencer al enemigo, pero ahí vino el profeta y le dijo: no se preocupe, la pelea no es vuestra, es de Dios. Tan solamente ustedes estén, ¿qué? Tomar posición. Usted necesita tomar posición. No esté sobre el muro. Hay gente que le gusta estar sobre el muro. Tome posición, pero esté quieto. Usted no necesita hacer nada. Toma posición y verás la victoria que el Señor te va a dar. Entonces, la reforma protestante, bajo esta gran presión de Roma, ellos quedaron con miedo y apelaron entonces del Estado alemán, hermanos, no confiando en Dios. Oh, Señor Jesús, voy a leer otro texto bíblico. Es verdad que Lutero se oponía al uso de armas con el propósito de promover la divulgación de la reforma y buscaba el triunfo de la verdad por medio de la proclamación pacífica del Evangelio. Aún así, como hemos visto, él concordó que los príncipes asumiesen todo el control sobre los asuntos eclesiásticos y espirituales en el periodo inicial de la Reforma Protestante en Alemania. Quiere decir, los gobernantes civiles terminaron determinando las reglas de la Iglesia. Lutero, él tenía modos puros o hasta austeros, llevaba una vida simple, realmente una vida simple. Nada hacía por sus intereses propios, sus intereses terrenales. Él poseía un carácter muy fuerte y vehemente, y a veces podía chocar con las personas por su impetuosidad y su sinceridad y confianza con que defendía sus convicciones. Pueden tornarse a algunos arrogancia o rudeza. Algunos eran lastimados por su manera ruda, porque ofendía sus convicciones. Los límites alcanzados, esto es importante que ustedes sepan, los límites alcanzados por la Reforma Protestante en cuanto Lutero vivía, permanecen prácticamente inalteradas, dividiendo las dos confesiones, la confesión de Roma y la confesión de la Reforma. Casi todo lo que fue conquistado antes de esto, cuando él estaba en vida, permaneció. Sin embargo, prácticamente todos los avances hechos después de su muerte fueron deshechos por Roma.
el entusiasmo de una única generación, consiguió bajo su liderazgo establecer sus propios límites. Ningún empeño de sus discípulos o la reverencia por el nombre de Lutero y de sus virtudes consiguió mejorar la posición de la Reforma protestante en los próximos 3 siglos siguientes. Es un pleonasmo esto, los próximos 3 siglos. Hermanos, ¿qué quiere decir? Lo que Lutero consiguió en vida prácticamente permaneció en 3 siglos. No avanzó mucho. Por eso, hermanos, es un sistema que nació ya muerto. Sin embargo, todo aquello que habla con relación al incansable e inflexible enemigo de Roma se transformó en un triunfo inmortal. Triunfo este que le consiguió con sus propias manos al arrancar de la iglesia en Roma todas las cosas que ella había inventado y ordenado. Lutero consiguió, hasta donde podemos ver, librar al pueblo de la terrible mano que lo oprimía hasta verla completamente humillada. Aún en los días de hoy, aún agrada a la mano la providencia divina ver a Roma permanentemente disminuida en su grandeza y en su poder. Lutero entonces durmió en el Señor, cercado de sus amigos y de sus 3 hijos, en el día 18 de febrero de 1546. Lutero partió con el Señor. Ahora vamos a hablar un poco de Zwingli. Zwingli era suizo. Dios despertó varios hombres en Suiza en favor de Cristo y de su evangelio, totalmente independiente de lo que sucedía en Alemania. Quiere decir, las cosas sucedieron en Suiza y en Alemania. Una cosa tal vez no tengan ver una con la otra, pero después se juntaron. A partir de 1520, las autoridades civiles de Zúrich intervinieron contra la obra de la Reforma protestante debido a los efectos producidos por las predicaciones de Zwingli. Él hizo un gran y noble trabajo al restaurar la Biblia a su propio lugar, afirmando públicamente que solamente la palabra de Dios tiene la autoridad y que ella era la única regla de la fe y de vida práctica. Sin embargo, cuando las dificultades se levantaron y peligrosas tempestades asolaron el barco de la Reforma a través de las traiciones y hostilidades de los cantones católicos, es el tema que Andrés Miller usa. Él entendió que era su deber como verdadero republicano y patriota intervenir en las cuestiones federales y aconsejar al Senado. Quiere decir, apeló al Senado, apeló a la política de Suiza. A partir de ese momento, parecía que el poderoso brazo de Dios, que hasta entonces había protegido a su gran reformador y su obra de manera tan visible, se desvió de él. Zwingli se fue tras un camino por el cual Dios no podía estar más con él, porque Dios no ejecuta su obra por armas canales, sino por las armas del Espíritu. Todos los planes de Zwingli fracasaron y tenían que fracasar. Él mismo sufrió una muerte deshonrosa en el tumultuado y sangriento campo de batalla, y la causa evangélica en Suiza sufrió un golpe que lo conmovió profundamente. Parece que él fue luchar, él entró en el campo de batalla cuando fue a socorrer una víctima y se descuidó, alguien le tiró una piedra y lo mató, y después terminó siendo muerto. Fue una muerte
Ahora, vamos a hablar rápidamente sobre Suecia y Dinamarca en la Reforma. En Suecia, cuando Gustavo Vasa, que es el hijo de Érico Vasa, uno de los hombres más ilustres de los anales de la historia de Suecia, después de Cristiano II, cuñado de Carlos V. Carlos V, no sé si ustedes tienen idea, quién conoce la historia, él fue el emperador, sacro emperador romano, rey de España y señor de los Países Bajos. En los Países Bajos es Holanda. Fue elevado al trono, Cristiano II fue elevado al trono y declaró a Suecia, Gustavo Vasa entonces depuso al tirano Cristiano II y declaró un país independiente y soberano en 1523. Entonces, él se empeñó en estableció el luteranismo en sus dominios y hizo devolver las propiedades que estaban en manos de la Iglesia romana para la nación y los nobles de quien habían sido tomadas. Los dinamarqueses siguieron su ejemplo, expulsaron también a Cristiano en 1523 y Federico, duque de Holstein, subió al comando de Dinamarca. Este príncipe favoreció a la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que Suecia y Dinamarca siguieron la reforma. Italia, vamos a hablar un poco de Italia. El poder del Papa, donde el poder del Papa era mayor en Italia y sus órdenes eran obedecidas en los países más distantes de la sede de su gobierno, los vicios personales del Papa, la corrupción de su administración, la ambición, el lujo, la licenciosidad, la falsedad que reinaban en sus cortes, estoy hablando de los anales papales, llamaron inmediatamente la atención de los italianos. El principal objetivo de cada papa era recaudar dinero por medio de los misterios sagrados. El principal era enriquecer hijos, sobrinos con una fortuna incalculable que muchas veces llegaba a incluir principados y reinos. Ellos no solo poseían propiedades, castillos, sino también principados y reinos. Eran sus propiedades. Los escritos de Lutero fueron bien recibidos en Italia. De esta manera, los seguidores de Lutero y Zwinglio pudieron divulgar la verdad en Italia, predicar el evangelio en público por más de 20 años sin ser molestado, porque la corte de Roma estaba ocupada con política externa, muy envuelta con la batalla entre Carlos V de Alemania y Francisco I de Francia, y las ideas de las reformas eran fortalecidas por la amarga e interminable disputa entre el Papa y el emperador. Solamente en 1542 la corte de Roma quedó alarmada con el progreso de las doctrinas de la Reforma, entre los que predicaban la salvación por la gracia por medio de la fe en el Señor Jesús para grandes audiencias. Dos de ellos, Quino y Marchi, tuvieron que cruzar los Alpes y pidieron asilo en Suiza, porque fueron muy perseguidos, porque estaban siendo perseguidos. Y otro italiano, Paleario, fue condenado por negar la existencia del purgatorio, por desaprobar el sepultar de los muertos dentro de las iglesias, por ridicularizar la monastía y por atribuir la justificación solo en la confianza de la misericordia de Dios que perdona todos nuestros pecados por medio de Jesucristo. En Colosenses 2, André Miller cita aquí, Colosenses 2, 14 y 15, vamos a leer aquí, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz, hermanos, ya nos perdonó todos los pecados y nos limpió de todas nuestras deudas. Solo que este plan Paleario, después de estar 3 años presos en los calabozos de la Inquisición, su cuerpo fue quemado en una estaca. Aquello era muy común en aquella época. Los llamados herejes eran levantados como en la estaca y quemados. En 1570, con 70 años de edad, Paleario había escrito un tratado, El beneficio de la muerte de Cristo, y cerca de 40.000 copias cayeron en las manos del pueblo de Italia. Se divulgó en Italia. Había espías del Papa pagados por el Vaticano, esparcidos por toda Italia, denunciando a los que depositaban la fe en la palabra de Dios y a los inquisidores. Muchos fueron presos, torturados y quemados en las estacas. La República de los Grisones fue el primer país en recibir a los exiliados italianos. Otros huyeron al norte y se lanzaron sobre los Alpes para escapar de los hogueras de la Inquisición. Infelizmente, con esto, Italia estaba condenada a permanecer en tinieblas, porque pocos seguidores de la doctrina de la Reforma sobrevivieron a la malicia bárbara y diabólica de la Inquisición. Vamos a hablar rápidamente de España. A pesar de la antipatía nacional con la Reforma alemana, muchos individuos serios eran receptivos a los escritos de Lutero y ya habían sido traducidos y distribuidos en la península ibérica al comienzo del año 1519. La corrupción escandalosa del clero y las crueles acciones de la Inquisición habían distanciado el corazón de muchos de la antigua religión. Si el trono real y la Inquisición no hubiesen combinado sus fuerzas para suprimir tantos libros como sus lectores, España habría dado al mundo un nuevo grupo de profundos reformadores, pero muchos fueron víctimas de la Inquisición, otros millares se refugiaron en Inglaterra, aparte de los que establecieron en Suiza, en Alemania y en los Países Bajos y en Francia. Cerca del fin del siglo XVI, España se enorgullecía de haber extirpado la herejía alemana de sus territorios. Sin embargo, fueron víctimas de su propia tiranía, manteniendo el país en una miseria y despotismo. En la época, el cetro español se extendía por la mitad del mundo, haciendo los países atrasados, empobrecidos, cerrados para el desarrollo. Porque, no sé si ustedes saben, hermanos, quien seguía la religión antigua de Roma, hermanos, permanecía, no era abierto para el desarrollo, y también con esto atrasó mucho el desarrollo de un país como España. España, que era tenido como uno de los países más avanzados de esa época. Entonces, hermanos, concluyendo, ¿cómo es importante, hermanos, nosotros tenemos la luz hoy? ¿Cómo es importante nosotros saber que Cristo gobierna los miembros del cuerpo de Cristo a través de su palabra? Y su palabra, hermanos, trae revelación. En Apocalipsis capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Yo creo que en Gálatas, vamos a ver, que en Gálatas creo que habla también de la revelación de Jesucristo. Oh Señor Jesús, ¿es así? Capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el tesoro. Pero ¿cómo usted va a tener acceso al tesoro? Es mediante la revelación de Jesucristo. Por tanto, hermanos, hoy la palabra profética trae la revelación de Jesucristo para usted. Él trae
el tesoro para usted. Él, en verdad, la palabra profética viene de la revelación de Jesucristo y trae la revelación de Jesucristo para todos, porque quien trae es un canal meramente de un mensajero. Y todos nosotros tenemos que aprender a transmitir el mensaje de Dios para todos los miembros del cuerpo de Cristo. De esta manera, Cristo gobierna su iglesia y la iglesia prospera. La iglesia va adelante, ¿está bien? Y para terminar, hermanos, yo quería decir algo rápido. Yo voy a desarrollar después, en el próximo mensaje voy a hablar mejor. Hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos. El Señor usó una línea dorada que Satanás intentó borrar desde el tiempo de los apóstoles en el primer siglo, pero nadie consiguió borrar, aunque sea una línea casi apagándose, bien tenue, pero atravesó a lo largo de estos 20 siglos, y cuando llegó al siglo XII, esta línea dorada llegó a Pedro Baldo. Pedro Baldo apareció que el gran hecho de Pedro Baldo es haber traído la Biblia abierta al pueblo de Dios. Pero en aquel tiempo aún era prohibido hacer esto. Entonces él pagó de su propio bolsillo a un traductor para traducir algunos libros de la Biblia en su propia lengua, en la lengua del pueblo. Entonces el pueblo tenía acceso a la palabra de Dios a través de estas copias. Y él entonces, con su propio capital, él montó un grupo de colportores. Este grupo de colportores cargaban estas copias dentro de una bolsa y dentro de la túnica, escondiéndolo. ¿Por qué? Porque ellos podrían ser presos por los inquisidores y aún quemados vivos. Entonces él tenía que esconder esta copia de la palabra y salían de dos en dos para predicar el evangelio. Y hermanos, ellos fueron los valdenses. Comenzó en el siglo XII, hermanos, hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVI, hermanos, ellos fueron grandemente perseguidos por Roma. Persecuciones, hermanos, crueles. Ustedes ven la historia, ellos eran pobres de campos, de los valles, de los Alpes. Ellos eran pobres porque la tierra era rica, pero pasaban las cruzadas y diezmaban sus tierras, tomaban propiedades de sus tierras, pero ellos nunca dejaron la línea de él. ¿Saben por qué? Yo quiero hablar bien rápidamente porque después voy a desarrollar más. Ellos siempre enseñaron a sus hijos la palabra de Dios. En todas sus comunidades ellos tenían escuelas. Estas escuelas eran escuelas que enseñaban la palabra de Dios. Y los niños aprendían a leer la palabra de Dios y a memorizar la palabra de Dios. En cualquier momento ellos pueden... La Biblia podía ser confiscada de sus manos. Por eso ellos memorizaban. Y algunos llegaron a hacer transcripciones de la Biblia. Y nosotros, los adolescentes, hoy hacen transcripción de los mensajes, la palabra profética. Y otra cosa, hermanos, bajo tanta persecución, estos niños crecían ya en un ambiente de que ellos serían los futuros misioneros. Estos niños estaban siendo preparados para mañana predicar el evangelio. Aún bajo tanta persecución, hermanos, gracias a Dios. Esto llegó hasta el siglo XVIII. Muchas dificultades, pero nadie consiguió borrarlos. Nadie consiguió extinguirlos. Del siglo XVIII, cuando cesaron las persecuciones, ahí el fuego del evangelio se apaga. El estudio de la palabra se apaga. Ahí entonces, hoy se tornó meramente una religión. Y nosotros no podemos apagar. Nosotros en verdad estamos en esta línea de los valdenses, somos los colportores de hoy. Son dos cosas, hermanos, nosotros tenemos la palabra profética y nuestros niños y adolescentes, hermanos,
están haciendo transcripciones de la palabra, inmersión en la palabra, inculcando la palabra y están siendo preparados para ser colportores, misioneros. Hermanos, en el momento que la iglesia no tenga más la palabra, la revelación de la palabra, la iglesia se para. La iglesia se torna una mera religión muerta. Nosotros somos el cuerpo vivo de Cristo. Y también en el momento que la iglesia pierde el vigor de la predicación del evangelio, la iglesia se para. La iglesia no puede ser una iglesia dentro de 4 paredes. Tenemos que ir a las calles, predicar el evangelio. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el vigor del evangelio. Hermanos, nosotros vamos a permanecer hasta la venida del Señor. Nosotros vamos a cumplir la voluntad del Señor en estos días. ¿Está bien? Estas son mis palabras. Jesús es el Señor. Amén.